Hola, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a los alumnos que nos acompañan. Un gusto saludarlos en esta noche. Los saludamos desde el estado de Oaxaca. Un gusto que nos acompañen. Sean bienvenidos a nuestro diplomado en enfermería nefrológica. El día de hoy vamos a trabajar de la siguiente manera. Les saluda el maestro Abel Ruiz, ¿sí? En esta sesión. Bien, vamos a iniciar nuestro diplomado. Tenemos alumnos nuevos y ya hay alumnos que ya están inscritos con nosotros, como por ejemplo Margarita Velasco, Ulises Castañeda, Mayra Herrera. Entonces yo voy a comentarles lo siguiente. Bueno, este diplomado inició el 4 de diciembre. En diciembre nada más tuvimos dos clases para que no haya confusión. Hicimos promoción en este mes de diciembre y parte de la primera semana de enero para poder trabajar con ustedes este diplomado porque eran muy pocos alumnos que teníamos en plataforma, varios se dieron de baja y afortunadamente pudimos ingresar a 10 alumnos nuevos que están aquí. Entonces, estos alumnos nuevos que están aquí, este, al final voy a trabajar yo con ustedes. Está la maestra Marisol, va a hacer una retroalimentación general de las dos clases que ya vimos, porque efectivamente fue una clase prácticamente, una clase y media, porque yo por ahí les presenté el diplomado. Entonces, por eso no se preocupen, yo a partir de las 9 de la noche voy a conectarme con ustedes, les voy a robar media hora de su tiempo para explicarles, porque estoy seguro que muchos tienen dudas, ¿no? Entonces, vamos a explicarles bien, pero hoy formalmente iniciamos el diplomado. Entonces, yo a las 9 de la noche los veo para aclarar las dudas a todos. Les voy a explicar conforme a los pagos, ¿no? Por ejemplo, los chicos que pagaron en diciembre, qué va a pasar con eso, etcétera, etcétera. Entonces, les vamos a explicar todo eso. Se reestructuró el calendario de clases también. Entonces, eso lo vamos a ver ahorita. A las 9 de la noche yo me voy a conectar con ustedes para explicarles esa situación, ¿no? Pues sean bienvenidos a nuestros alumnos nuevos y bienvenidos a nuestros alumnos. Pues vamos a iniciar, maestra Marisol, nuestra sesión del día de hoy. Vamos a trabajar y ya a las 9 de la noche, o si termina un poco antes, a la hora que usted termine, 8:45, 8:40, a la hora que usted termine el tema, maestra, yo en ese momento ingreso para platicar con los alumnos y darles la bienvenida a los alumnos nuevos y todo lo de la papelería, documentación, fotografías, envíos, pagos, todas las dudas en general para los alumnos nuevos para que tengan esa información y todos estemos con la misma información general. Pues bueno, sean bienvenidos chicos, un saludo. Les saludo el maestro Abel Ruiz desde el estado de Oaxaca, específicamente Salina Cruz, Oaxaca. Bienvenida, maestra Marisol. Adelante, vamos a iniciar. Maestra Si me Abel, hace el favor buenas de, tardes. Buenas tardes a todos. Sean todos ustedes bienvenidos. Pregunta, maestro Abel, ¿cuántos sí, alumnos nuevos tenemos? Porque voy a hacer una retroalimentación, pero en base a cuántos se quedaron de los que ya habían ingresado, maestro. mire, de los que teníamos, nada más nosotros eran 12 alumnos. Ujú, Ajá. 12 alumnos, de esos 12 alumnos se fueron dos bajas, quedaron 10 y Bien. ahorita de los nuevos son uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 y tenemos Ok, 5 becas, 15, diríamos maestras, 15, pero tenemos 5 becas especiales que se ganaron una rifa por ahí. Son 5, entonces digamos que son 15 nuevos, maestra. Sí, 15 nuevos, muy bien. digamos. Ujú. Entonces, esperemos que ingresen los demás. Pero sí, si le da una retroalimentación general, maestra, por Voy a favor. darla. Voy a darla Sí, porque además creo que usted tiene asincrónico el diplomado, ¿no? Entonces sí, no hay problema, sí, maestro. Yo doy la retroalimentación, pero sí me interesaba mucho saber si son algunos muchachos nuevos o se quedaron los mismos, pero ya veo que son nuevos. Bueno, pues son entonces nuevos, la adelante. mayoría. Sí, maestro, gracias. Pues bueno, iniciamos. Ahí sí se presenta con ellos, maestra, por favor, con los Yo me chicos nuevos. presento, ¿cómo no, maestro? Adelante. Sí, pues muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a este diplomado de enfermería nefrológica. Yo soy Marisol Avendaño Aquino, con la especialidad en enfermería nefrológica. La realicé en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Pues ya me retiré,
del hospital apenas, no tiene mucho que me jubilé. Estuve trabajando en el Hospital Regional Presidente Juárez en el área de nefrología. Tuve la encargatura de enfermería por más de 15, 20 años. Estuve en el Hospital de Especialidades. Actualmente también trabajo con el Colegio de Enfermeras de Oaxaca y soy titular de actividades científicas de la Asociación Mexicana de Enfermeras en Nefrología, AMENAC. Ustedes ya han de conocerla o inclusive algunos son socios también. Sean todos bienvenidos. Yo les pido que por favor, si tienen alguna duda, la comenten. No importa que me interrumpan. Y otro detalle que es muy importante para mí, sí, porque de lo que ustedes me digan va a depender cómo estructure yo el programa. Había unos chicos que son pasantes de enfermería, que no tienen experiencia. De los alumnos nuevos, ustedes alumnos de nuevo ingreso, ya tienen la experiencia en terapias de sustitución renal, algunos en diálisis, en hemodiálisis, alguien está en trasplante renal. Me gustaría con toda honestidad que se presentaran para que yo en base a eso ajuste el temario. Y si es posible que enciendan sus cámaras para que nos conozcamos, porque pues es muy difícil trabajar así, hablándole a un monitor y que yo no sepa con quién estoy hablando. Entonces, sí me gustaría que me dijeran si ya tienen experiencia en el área o son chicos que desconocen totalmente para yo ajustar, vuelvo a repetir, el temario. Inclusive podríamos hacer un módulo de prediálisis, pero va a depender de lo que ustedes me digan. Los escucho, por favor, a los de nuevo ingreso. Sí los escucho para que ustedes me digan con Ya toda dije yo, a ver, confianza. alumnos becados, Adelante. ¿dónde están? Hola, buenas noches. Yo me gané el diplomado de nefrología. Yo no tengo la experiencia, Pero prenda usted por su eso me cámara gustó para que le meterme a su diplomado. conozcamos. Prenda su cámara, porque ahí dice Honor X8B. ¿Cómo se llama usted? Si no tiene la experiencia, es pasante, es enfermera general. ¿En qué área se desempeña actualmente? Porque todo eso es importante, porque donde quiera que ustedes estén, va a haber un paciente renal. Entonces puedo enfocarlo, dirigirlo a donde ustedes están, ¿no? Por ejemplo, quien está en el área de posoperatorio, yo puedo enfocarlo a los cuidados posoperatorios del catéter, de la fístula, de trasplante renal. Entonces, por eso es el interés. ¿De qué Maestra, parte es usted? Que dice aquí Honor. maestra, tengo problemas con el teléfono. Yo soy de aquí de León, Guanajuato, soy enfermera general y ahorita estoy en el área de quirófano. Ah, ok. Entonces, cuando voy a enfocar a los cuidados posoperatorios inmediatos de un catéter TENCO y también de una fístula, porque muchas veces, porque no se da específicamente ese tipo de información, se han perdido o se ha disfuncionado el catéter TENCO. Ok, maestra, es que tengo Gracias. problemas con el teléfono. Está bien. ¿Cómo se llama usted? Me llamo Marta Cecilia Delgado Soto. Ah, mucho gusto, Ceci, mucho gusto. Y usted que dice aquí, Sermo, ¿cómo se llama? Bienvenida. Buenas noches, mi nombre es Mónica Cervantes y yo soy pasante de la licenciatura en enfermería. No tengo ninguna experiencia en lo que es nefrología, pero pues me llama mucho la atención. Vamos a ir viendo ahorita todo eso. Adelante, bienvenida. ¿Quién más? Gracias. ¿Quién Buenas más noches, va? profesora. Buenas noches. Un gusto saludarla. Mi nombre es Blanca. Yo me gané el diplomado igual, bueno, una beca especial. Soy enfermera general. Yo no tengo ningún conocimiento en este tema. Usted, Blanca, ¿en dónde trabaja? Cuido pacientes geriátricos y luego me mandan a llamar en una clínica para estudiar. Sí, quisiera yo conocerla, ¿no es posible? Estoy en el trabajo, profesora. No importa.
No importa, nada más para ver que todos conozcamos tu carita, porque luego nunca nos damos la oportunidad, no estamos aquí por otra cosa, sino nada más para conocernos. ¿Quién más quiere participar? Ya, profesora, mucho gusto. Ya ve, mucho gusto. Adelante, cualquier duda, con toda confianza, Blanca. Gracias. Sí, a sus órdenes. ¿Quién más va a participar? Por ahí veo un iPhone de Eva. Eva, ¿es usted de nuevo ingreso? Bienvenida. Hola, buenas noches. Sí, soy de nuevo ingreso. Buenas noches, Eva. ¿Ya tiene usted experiencia? ¿Trabaja? ¿Es pasante? Estoy tramitando mi título y mi cédula. Ya soy licenciada en enfermería. Hace aproximadamente 6 meses estoy trabajando en una unidad de hemodiálisis en Huajuapan de León. Ay, excelente, Eva. ¿En qué unidad está usted? Se llama CEMIX. Ah, con el doctor David. No, estamos con una doctora que se llama Alejandra, nefróloga que está en Oaxaca. Ah, ok. Sí, la conozco a la doctora Ali. Ajá, con ella igual trabajamos con la enfermera Lourdes. Nos dijo que igual fue usted su maestra. Sí, con Lulú, claro, Sí, claro con que ella trabajamos. Ay, mucho gusto, Eva, bienvenida. Ya ve cómo es importante conocernos, porque pues entre todos siempre salimos conociéndonos posteriormente. ¿Alguien más? Beatriz Moreno, Elia Posadas, Sunashi Ruiz. Maestra, yo ya me había presentado desde el otro día, pero con mucho gusto. Yo soy de Mérida, Yucatán, Y y Betty. trabajo como jefe en la terapia intensiva. Es un hospital de tercer nivel y andamos manejando los prismas, los Primaflex. A cada rato ponen los catetes Majurca y pues me gusta actualizarme. Usted tiene experiencia en lentas continuas, ¿no? Sí, Ujú. Y así en el es. manejo de paciente agudo con falla renal, Exacto. principalmente. Ujú. Por eso mismo me interesó, porque pues Sí. tenemos muchos pacientes con puras fallas agudas. Así es, y no es lo mismo el manejo que se le da a un paciente de falla renal aguda a un crónico, de enfermedad renal crónica. Bueno, pues veo que no quieren entrar Aquí, en aquí confianza. estoy. Sí, Hola, Betty, maestra. mucho gusto, Betty. ¿Qué tal? ¿Cómo pasó las fiestas? ¿Bien? Bien, gracias a Dios, bien. Qué bueno. Bueno, pues vamos a dar inicio y a poco ustedes se van presentando, van haciendo los comentarios que ustedes crean pertinentes para no retrasarnos, porque el maestro Abel también tiene un programa ya establecido. Entonces, pues voy a compartir pantalla y voy a hacer una retroalimentación de los temas que ya habíamos visto, de los que ya están aquí. Sus compañeros ya saben que ya vimos este tema, pero voy a hacer una retroalimentación por los que no estuvieron. Bueno, primero, vamos a ver por qué la mayoría de los pacientes hacen daño renal. Hay dos, por decirlo así, dos tipos de pacientes que van a entrar a las terapias de reemplazo renal, que son los pacientes que hacen falla renal aguda y los pacientes que hacen enfermedad renal crónica. Y es una diferencia muy grande, porque vamos a ir revisando que en enfermedad renal crónica son pacientes que tienen factores que progresan a este deterioro renal que es lento y progresivo e irreversible de la función renal, donde la tasa de filtrado glomerular va a ir disminuyendo y para eso nosotros nos vamos a apoyar de unas guías que se llaman CADIGO desde el 2012, donde nos estratifican la enfermedad renal crónica por etapas y vuelvo a repetirles de acuerdo a la tasa de filtrado glomerular. Y enfermedad renal crónica es un deterioro rápido pero reversible de la función renal, donde el principal marcador va a ser la creatinina. Antes, en mis viejos tiempos, se clasificaba por RIFLE, que es un acrónimo en inglés, ¿no? Donde dice riesgo, daño,
qué tanto ha sido dañado la nefrona. Ahora ya rifle se volvió obsoleto, ya no se está utilizando. Ahora la clasificación que utilizan para falla renal aguda se llama Akin. Igual, donde nos va a ir indicando cómo va a ir aumentando la creatinina por horas, y cómo va a ir disminuyendo, porque falla renal aguda se puede presentar con o sin disminución del volumen urinario, ¿no? Entonces, ya habíamos visto falla renal aguda, pero si es necesario, se repite la clase, de eso no tengo ningún problema. Como vi que son pues personas de nuevo ingreso, voy a abordar hoy en esta clase otros dos temas, que es síndrome nefrótico y síndrome nefrítico, por los cuales también el paciente puede hacer falla renal aguda. Y hay que diferenciar cuál da proteinuria, cuál da hematuria y cuál da hipertensión. Pero antes de eso, vamos a ver cuál es nuestro rol de enfermería nefrológica en la prevención, detección y tratamiento de la enfermedad renal crónica. Yo en las clases pasadas, que no fueron muchas, fueron dos, y luego en un seminario que di, yo les había comentado que aquí es importantísimo el primer nivel de atención, porque del primer nivel de atención se desprenden todas las enfermedades, porque progresan, ¿no? Recordemos la historia natural de la enfermedad, que tiene un periodo prepatogénico y un periodo patogénico, y que durante el periodo prepatogénico, pues la enfermedad va a mostrar signos, va a mostrar síntomas. Igualito pasa, ¿sí? Igualito pasa antes de que un paciente llegue a lo que conocemos como enfermedad renal crónica. Ese paciente tiene que pasar primero para ser diabético, va a ser hipertenso, va a presentar glomerulopatías, riñones poliquísticos y otro tipo de enfermedades, por ejemplo, unas enfermedades autoinmunes, un lupus eritematoso, una artritis reumatoide, ¿no? Entre muchas enfermedades más, pero da tiempo, ¿sí? Enfermedad renal crónica da tiempo. Si al paciente, ¿por qué lo detectaron diabético? Porque tiene obesidad, porque tiene los triglicéridos elevados, el colesterol elevado, porque el paciente no tiene una buena dieta saludable, ¿no? No conoce el plato del buen comer, pero todo eso sí es prevenible. Por eso es importante y es básico el primer nivel de atención, porque en el primer nivel de atención se dan pláticas sobre alimentación sana, nutrimentos adecuados para la persona, se les saca su índice de masa corporal, en fin, sí que se ve todo lo que es prevención. Una vez que el paciente ya es diabético, ¿qué es lo que se hace? Bueno, pues se apega al tratamiento, ¿sí? Que no haga tantos picos de hiperglucemia, porque va a ser una nefropatía diabética a largo plazo. Que no sea hipertenso, porque va a dañar las arteriolas al paso del tiempo. Que si ese paciente toma medicamentos nefrotóxicos por sus enfermedades autoinmunes o crónico-degenerativas, hay que apegarlo, ¿no? A un estilo de vida saludable. ¿Y eso quién lo hace? El primer nivel de atención. Sin embargo, desde la trinchera que nos encontremos nosotros, tenemos que saber realizar esas actividades. Si alguien está en un centro de salud, excelente, ¿sí? Porque puede salvar a muchos pacientes de esto, que es una enfermedad catastrófica y muy desgastante. Es un problema muy grave de salud pública el que nos presentamos, en el que se está presentando a nivel nacional e internacional. El panorama a nivel global es aterrador, ¿sí? Si alguien está en un segundo nivel de atención, igual, ¿no? Puede hacer prevención para enfermedades crónico-degenerativas. Y si alguien está en un tercer nivel,
todavía puede hacer prevención. Entonces, enfermería nefrológica no nada más es conectar, ser buen conectólogo, buen cuelgabolsas, ¿no? Cuelgo la bolsa de diálisis, bajo la bolsa de diálisis, la peso, la desecho, eso no, ¿sí? El paciente que está en trasplante renal, ¿no? Pues con que ya tome su inmunosupresión ya está del otro lado, tampoco. Por eso el rol de enfermería nefrológica específicamente también abarca la prevención, detección y tratamiento de la enfermedad renal crónica, así como también de todos los factores de riesgo cardiovasculares principalmente. Una persona que está trabajando en las áreas de hemodiálisis, de diálisis peritoneal, también tiene que saber un poquito de cardio porque seguramente ese paciente va a ser una comorbilidad cardiovascular. Entonces, nuestro rol es cada día más activo y relevante a través de cuidados de enfermería con un abordaje multifactorial, porque yo voy a sacar diagnósticos de enfermería que ya tiene riesgo de caída, que tiene riesgo de sangrado, que tiene riesgo de muerte. Voy a sacar diagnósticos reales, que tiene deterioro de la integridad cutánea, que tiene deterioro para la traslación ese paciente. Por eso, sí, es todo lo holístico lo que abarco y educación sanitaria para lograr una adhesión sostenida a hábitos saludables y un correcto manejo de la enfermedad renal crónica. El paciente es diabético de 20 años, ¿no? Y ya se tiene algún grado de deterioro de la función normal, renal. Bueno, pues entonces yo tengo que ver que mi paciente, no porque ya es diabético, no porque ya es hipertenso, mi paciente quiere decir que esté ya confinado a que vaya a terminar en diálisis o en hemodiálisis de ninguna manera. Yo con mi orientación, sí, con mis conocimientos, puedo hacer que ese paciente limite el daño y que si yo lo encuentro en un estadio todavía 3B, le detenga la enfermedad y que tarde todavía o que no llegue a una terapia sustitutiva. Entonces yo creo que ese es el principal objetivo de enfermería nefrológica. Entonces la enfermedad renal crónica se ha convertido en un problema muy grave de salud pública, tanto a nivel nacional como a nivel mundial en las primeras etapas de la enfermedad, sobre todo por esto, porque los pacientes ni se saben ni se sienten enfermos, ¿no? Ustedes, ¿a cuántos diabéticos no conocen que comen su pan sin ningún temor de Dios? Se comen, toman su Coca-Cola, se comen un dulce, no se toman un refresco, se toman dos. Tú estás viendo, dices, pero que no, el paciente es diabético y está con su buena rebanada de pastel, algún postre, ¿sí? Entonces, esos pacientes no van a presentar ningún síntoma. Ya empiezan a presentar síntomas cuando la enfermedad renal crónica ya está muy avanzada o ya están a unos pasos de una terapia sustitutiva. Ahorita vamos a ver esas guías. Es que tengo tos y no quiero interrumpir la clase con mi tos. Entonces, por lo cual consultan en forma muy tardía, cuando ya hay muy poco que hacer. Enfermedad renal crónica da tiempo, ¿sí? A que el paciente se apegue a su tratamiento, cambie los estilos de vida. La enfermedad le da mucho tiempo de que mejore, pero no se hace porque el paciente ya es diabético, ya es hipertenso y sigue con su vida normal y come lo que sea y toma refresco y come muchísima carne y come sal indiscriminadamente, ¿no? Entonces, no le interesan los factores de riesgo, no le importan los factores de progresión o, algo muy importante, los desconoce porque nadie, absolutamente nadie le dice, y lo más triste de la situación es que muchas veces esos pacientes tienen una hija enfermera, ¿sí? Tienen un hijo enfermero, profesional de enfermería, pero no voltea a ver qué es lo que está pasando con su familiar,
no voltea a tomarle su nego, hacerle una detección, cómo está la función renal, cuánto de filtrado glomerular tienen. Entonces la enfermedad va avanzando y de eso es lo que se trata este diplomado, de saber comprender y de actuar a tiempo para limitar el daño. Sí, vamos a ver diálisis, hemodiálisis, trasplante renal, inclusive si alguien dice, yo quiero un tema de hemodiafiltración online, adelante, lentas continuas, ¿no? Pero yo creo que es mejor prevenir que ya dar esas terapias. El aumento en la incidencia y prevalencia de la enfermedad está aunado al aumento de casos de hipertensión. ¿Por qué? Porque diabetes e hipertensión son las dos principales causas para enfermedad renal crónica y van en relación al sobrepeso y obesidad a nivel mundial, como México, que ocupa el primer lugar en obesidad infantil. ¿Sí? Imagínense unos niños de 10 años que ya tengan obesidad mórbida. ¿Cómo van a estar esos niños a los 20 años? A pesar de lo anterior, es posible retardar la progresión de esta enfermedad y prolongar el tiempo del inicio de las complicaciones. Esto depende en gran medida de la detección oportuna y el manejo adecuado, tanto de la enfermedad como de las patologías asociadas, porque es muy importante cuál es la patología primaria. No es lo mismo un paciente diabético de 35 años que un paciente diabético de 55 años que además tiene hipertensión. Y no es lo mismo una persona de 45 años por riñones poliquísticos. Entonces tiene que ver mucho cuál es la patología inicial. A nivel mundial, se ha sugerido una prevalencia del 10% de enfermedad renal, aunque es difícil de medir por el subdiagnóstico que existe, porque mucha gente muere y no sabe que ya tenía algún grado de deterioro de la función renal, o no sabe que ya estaba en un estadio 5, ¿no? O no sabe que ya se infartó, pero que además era diabético hipertenso y que ya estaba en algún grado. Entonces, una proporción de la población se encuentra sin diagnóstico de enfermedad renal y se estima que un 20% de los adultos mayores de 60 años tienen esta enfermedad. En pacientes de atención primaria con hipertensión y diabetes, la prevalencia puede ser de 35 a 40%, imagínense. El incremento en el número de pacientes con enfermedad renal se ha visto reflejado en el aumento de pacientes con enfermedad renal terminal en algún programa de soporte renal. Y si ustedes investigan, por ejemplo, en una sola institución, no vamos lejos, en un ISSSTE, ¿sí? Por poner un ejemplo de aquí de Oaxaca, que tengan, que es en total ¿qué les parece? Unos 350 pacientes. Pero ¿cuántos ISSSTEs hay? ¿Cuántas camas sensibles tienen las instituciones? Entonces, si nos ponemos a hacer cuentas de una sola institución, ¿sí? ¿Cuántos pacientes en terapia de sustitución renal, hemodiálisis hay en esa sola institución? Y si los que están en diálisis peritoneal, ¿qué? Y los que van por su inmunosupresión, entonces, ¿cuántos pacientes renales tenemos? ¿Cuántos cistes hay en México? ¿No? ¿Unos 100? Y de esos 100, ¿cuántos pacientes y qué tiempo duran? ¿Cuál es el promedio de vida? Y si nos vamos al IMSS, que tiene todavía una población aún mayor, y si nos vamos a Pemex, a Sedena, a las clínicas privadas, entonces los pacientes renales ocupan hoy en día uno de los primeros lugares en todo el porcentaje. Y es ahí donde se está yendo todo el dinero de las instituciones de salud. ¿Por qué? Porque además es un tratamiento muy costoso y muy caro que ningún bolsillo va a poder sobrellevarlo. Por más solvencia económica que tenga el paciente, tarde o temprano el dinero se le va a terminar porque la terapia sustitutiva es muy cara. Entonces,
el incremento en el número de pacientes con enfermedad renal se ha visto reflejado en el aumento de pacientes con enfermedad renal terminal en algún programa. La incidencia de enfermedad renal en Europa se ha estimado en 135 casos nuevos por millón de habitantes. Y en el Reino Unido se ha duplicado en la última década, llegando hasta 100 casos nuevos por millón de habitantes. Se espera que la incidencia siga en aumento entre el 5 y 8%, principalmente debido al envejecimiento de la población y que esto es una epidemia, diabetes mellitus tipo 2. Entonces, viendo este problema que está tan grave, tan catastrófico a nivel mundial y ni se diga aquí en nuestro país, nuestros objetivos, y creo que no nada más de enfermería nefrológica, sino yo creo que de enfermería en general, es contribuir a la mejora de la calidad de la prestación de los servicios y de la práctica de enfermería, ¿no creen? En salud renal, garantizando un proceso de asistencia integral con una visión holística de alto valor humano. ¿Y por qué ese sería el principal objetivo? ¿O a qué me refiero? Porque lo que hagas lo tienes que hacer bien, ¿sí? Porque de lo que nosotros hagamos va a depender la calidad de vida de ese paciente y más los que están en los profesionales de enfermería que están en una terapia de sustitución renal, diálisis, hemodiálisis, trasplante renal, lentas continuas, hemodiafiltración. De lo que tú sabes, ¿sí? Es lo que cómo tú vas a manejar al paciente, porque el nefrólogo muchas veces nos da la indicación, ¿no? Y nos dice, tú le vas a ultrafiltrar 3 litros en 3 horas con un flujo dializante de 500 y un flujo sanguíneo de 350 si es fístula, y el doctor se va. Pero quien está al tanto de ese paciente, quien maneja el estado hemodinámico de ese paciente es el profesional de enfermería. Y si tú sabes lo que estás haciendo, aplicas el proceso enfermero, sabes de diagnósticos de enfermería, de planes de cuidados, valoras a tu paciente, que es lo principal en esta terapia, la valoración, pues tu paciente le va a ir muy bien y se va a ver reflejado en la calidad de vida. Pero si es un profesional de enfermería no empoderado, no actualizado, que no le gusta el servicio y pues y muchas veces ni siquiera le gusta enfermería porque lo obligaron, porque no le quedó de otra, etcétera, ¿no? Entonces ese paciente es el que va a pagar las consecuencias, como mal ultrafiltrado, mal dializado, el sistema se le coagula, pero pues es otro paciente más, pues pasa estadística, pero ¿cómo si apenas entró a la hemodiálisis, pero si ya falleció, pues ya falleció el que sigue, ¿no? Entonces, de eso depende, de lo que nosotros, cómo manejamos al paciente, depende la calidad de vida que se le va a dar al paciente. Claro, hay otros factores, el factor económico, el factor cultural, el apego al tratamiento, el apego que tienen sus familiares a él, pero más que nada el tratamiento que se da en las terapias sustitutivas. Entonces, explicar conceptos instrumentales a la detección, evaluación y manejo del paciente con enfermedad renal en el nivel primario de atención. Y no nada más en el nivel primario, sino nosotros muchas veces vemos al cuidador primario más afectado que el propio paciente. Reducir mediante intervenciones apropiadas y oportunas la progresión de la enfermedad renal y sus complicaciones asociadas, principalmente las cardiovasculares. Mejorar la sobrevida y calidad de vida de los pacientes que tienen enfermedad renal crónica que aún no van a una terapia sustitutiva. Entonces, ¿qué es enfermedad renal crónica, no? ¿O por qué tanta importancia? Bueno, el término empleado de enfermedad renal crónica es para un grupo de desórdenes heterogéneos que afectan la estructura y función del riñón con alguna implicación en la salud del paciente.
Se debe presentar por más de 3 meses y no importa la causa de daño renal. Se evidencia mediante marcadores de lesión renal o los hallazgos patológicos o radiológicos y puede haber o no disminución de la tasa de filtrado glomerular. El periodo de 3 meses es necesario para distinguir estos hallazgos de las enfermedades agudas con compromiso renal. ¿Y cuáles son entonces los marcadores de daño renal? Primero, que el paciente esté tirando albúmina, que esté antes se conocía como macroalbuminuria o microalbuminuria, ahora ya no, ahora ya es A1 o A2. Si es A1 es menor de 300 microgramos por decilitro y si es A2 es mayor a 300 microgramos por decilitro, porque después de que tire el paciente albúmina va a empezar a tirar proteínas y eso se va a traducir como una proteinuria. Y si el paciente tira más de 150 miligramos por decilitro, en 24 horas ya se considera una proteinuria, pues, bastante importante, ¿no? Que hay que tener en cuenta. Pero si además el paciente empieza con una proteinuria sostenida por 3 meses, ese paciente ya tiene daño renal, porque muchas veces el paciente puede que esté tirando proteínas porque tiene una infección de vías urinarias altas, ¿no? El paciente sale de ese cuadro y para la proteinuria. O muchas veces no es normal tampoco que una embarazada tire proteinuria, tenga proteinuria. Sin embargo, puede, sí, puede que la paciente esté tirando menos de 150 y los doctores no le den la importancia para enfermedad renal crónica. O cuando está uno en la menstruación, también puede haber ligera proteinuria, pero cuando terminas de menstruar, ahí termina. Pero si la orina es espumosa, como agua de jabón, por 3 meses, no lo duden. ¿Sí? ¿Cuál es otro marcador de daño renal? El sedimento urinario. Nadie de nosotros debe de tener sedimento urinario en la orina. Y si tiene, por más de 3 meses, tiene daño renal. Otro marcador es una química sanguínea. ¿Por qué van a estar los azuados elevados? ¿Por qué la urea, el nitrógeno ureico, la creatinina y muchos otros más no tienen por qué estar elevados? Tenemos que estar en los rangos normales, aunque coman mucha carne. Pero si están elevados por más de 3 meses, pues ya tienes daño renal también. O a través de una biopsia, el doctor hace una biopsia, toma alguna parte de la nefrona, se estudia y ahí se ve qué parte ya tiene el deterioro de la función renal. La OMS define como las medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, tales como la reducción de los factores de riesgo, sino también a detener su avance y atenuar sus consecuencias una vez que ya se establece el daño renal. Entonces, la elevada prevalencia de la enfermedad renal, su subdiagnóstico que no se atiende a tiempo y su carácter progresivo y modificable hacen necesario desarrollar una estrategia de prevención de la enfermedad que facilite la detección de esta en estadios muy tempranos. Eso es lo que se aconseja. Hay un libro que se llama Diagnóstico y Tratamiento Oportuno de la Enfermedad Renal Crónica del doctor Cueto Manzano. Yo se lo recomiendo. Hay unas guías también que son para estratificar la enfermedad renal del doctor Méndez Durán. El doctor Méndez Durán es un doctor investigador de los pocos que hay en el Instituto Mexicano del Seguro Social y él es el que hace más investigación, él y el doctor Cueto Manzano. Entonces, el doctor Méndez Durán ha sacado unas guías de prevención primaria y ahí todo lo que yo estoy hablando, ahí lo pueden ustedes encontrar. El doctor, me parece que no, con la editorial Prado, me parece que trabaja y ustedes es muy fácil, ¿no? Pueden buscarlo por internet y ahí se venden los libros sin mayor problema. Ya tiene otro de enfermería nefrológica para enfermeros. Entonces, tal estrategia permitirá evitar las complicaciones cardiovasculares asociadas a la progresión de la enfermedad renal
la inadecuada prescripción de medicamentos. Muchas veces ni se prescriben medicamentos. El paciente los toma, no, que tengo dolor, tómate un paracetamol, tómate un ibuprofeno, tómate un diclofenaco, pero esos medicamentos son nefrotóxicos. Y en el último caso, pues la tardía referencia a los especialistas en nefrología. Yo aquí les puse un cuadrito cuándo es que debe de ir el paciente con el nefrólogo. No es nada más, porque ya me duele aquí atrás, que te duele el riñón, vete con el nefrólogo, no. Y entonces estas son las áreas de intervención de la prevención. Tenemos que ir prevención primaria cuando el paciente está sano, pero tiene factores de riesgo, ¿no? Por ejemplo, si yo ahorita les digo a ustedes, ¿quién de ustedes es diabético? Nadie. ¿Quién de ustedes es hipertenso? Nadie, ¿no? Pero si yo les digo, ¿y sus papás? ¿Quiénes son diabéticos? Ahí ya van a alzar unos la mano. ¿Habrá alguien que tenga un familiar ya en terapia de sustitución renal? Entonces siempre hay riesgo, el riesgo está latente. Con ese tipo de personas tenemos que trabajar. ¿En qué? En factores de riesgo, hacer tamizajes para detectar a tiempo el problema y limitar el daño. Cuando hay una prevención secundaria es cuando ya hay una enfermedad asintomática. Hay que hacer una detección precoz y dar un tratamiento oportuno. En este caso sería referenciarlo con el nutriólogo, mandarlo con el médico internista. Y en la prevención terciaria, cuando ya está la enfermedad, pero todavía no está avanzada, hay que disminuir las complicaciones. Hasta acá, ¿alguien tiene alguna pregunta? No, maestra, todo claro. No, Sí, porque veo que todos están muy calladitos. No sé si ya Todo se muy claro, durmieron maestra, gracias. o todo está entendible. Bueno, vamos a ir explicando la prevención primaria en qué consiste. La prevención primaria, como ya lo había yo dicho, está orientada a la eliminación de riesgos en un individuo sano o aparentemente sano, pero que está expuesto a padecer enfermedad renal crónica, como cuáles. Pues los que ya tienen antecedentes hereditarios de que su papá es diabético, su mamá es diabética, sus hermanos son hipertensos, ya tiene algún hermano en una terapia en diálisis, en hemodiálisis. Esos son pacientes con riesgo. Se basa en el control de los factores de riesgo, tales como la hipertensión arterial, la diabetes. Se debe educar a la población general, a la población en riesgo y a los profesionales de salud principalmente, así como ustedes, ¿no? ¿Por qué? Pues para que ustedes eduquen a otras personas y se limite el daño. Además, buscan determinar la existencia de enfermedad renal crónica mediante exámenes de laboratorio en la población en riesgo. No sé si ustedes han participado alguna vez que el segundo jueves en el mes de marzo se celebra el Día Mundial del Riñón. Esto se hace con la finalidad de crear conciencia. Se realizó este día o se dio para que el segundo jueves del mes de marzo se haga por esto, precisamente para concientizar a la población, cuidarnos, así como hay higiene bucal, como hay higiene general, también debemos de cuidar nuestro riñón. Existen las 7 reglas de oro, que no es otra cosa más que no comas mucha sal, no tome refresco, toma mucha agua, no te automediques, si tienes algún problema acude al médico, o sea, no es nada del otro mundo, pero precisamente se hizo para que se concientice y además se hagan tamizajes. Cuando es el Día Mundial del Riñón, se hacen ferias de la salud y entonces vieran cuántas cosas salen ahí. Se detecta niños, jovencitos que ya están diabéticos y no lo saben. Se detectan pacientes hipertensos. En las ferias de la salud que se han hecho acá en Oaxaca, se han encontrado niños de 13, 14 años ya diabéticos, porque ¿cómo tú justificas
que en ayuno tenga un niño de 11 años 270 miligramos por decilitro de glucosa en sangre, ¿no? Ya es diabético. ¿Cómo tú puedes decir que un niño de 15 años tenga 140, 80? Ya es hipertensión. Ya sí, situaciones que se van encontrando, pero eso se hace precisamente para hacer una pesquisa de pacientes. Si ya se detectó que ese niño es hipertenso, avisar inmediatamente a sus padres, explicarles, ¿sí? Que a dónde deben de ir, que si tienen un centro de salud para que lo referencien con un médico internista o un pediatra, dependiendo de qué paciente, si es adulto, es pediátrico, es un adolescente, es un adulto joven, pero se hace con esa finalidad para que se detecte a tiempo tanto la hipertensión como los pacientes que son diabéticos o que ya están en una, no existe el término prediabetes, sino que ya prácticamente son diabéticos. Entonces, estas son las medidas de prevención para este tipo de personas en prevención primaria. Hay que favorecer la actividad física moderada periódica en condiciones ambientales favorables previa valoración profesional. ¿Por qué ahora el libro dice condiciones ambientales favorables? Por el sol, ¿sí? Porque también el sol es un factor de riesgo para enfermedad renal crónica. Todas esas personas que están bajo el sol también hacen daño renal. eh, los cañeros en Veracruz, por ejemplo, tienen un alto índice de pacientes con enfermedad renal crónica en Guadalajara. Entonces, por eso es que ahora la literatura dice, si hay sol, ya no camines, ya no te expongas al sol. Ve o muy temprano o en la tarde. Ahora, no nada más es vete a caminar por irte a caminar. Si es un paciente que es diabético, habrá que hacerle un chequeo general primero para ver que no tenga algún problema cardiovascular. Y entonces sí, bueno, ahora está, ya se sabe que sí puedes, no tienes ningún problema, vete a caminar media hora o si tú aguantas 45 minutos o una hora, ¿no? O si es un paciente obeso, no le vas a decir vete a trotar, vete a correr, sino todo tiene que ir paulatinamente. Evitar el alcohol hasta donde el paciente pueda, porque eso va a disminuir el riesgo. Evitar el tabaco, evitar el uso de antiinflamatorios, los AINES y antiácidos efervescentes sin control médico, porque todo este medicamento es nefrotóxico, especialmente en personas que ya tienen factores de riesgo o los medios de contraste también. Disminuir la ingesta de sal en la alimentación a un consumo menor de 5 gramos de sal. ¿Y cuántos de nosotros no comemos? Que vamos a comer un mango y le ponemos, pero bastante sal de chile. Que vamos a comer un elote, ¿no? Sal. Que todavía ni probamos la comida y ya estamos poniéndole sal. Entonces, de eso se trata la prevención primaria, de que disminuyas, de que no te automediques. ¿Por qué? Porque los AINES son nefrotóxicos. Que no tomes ácido acetil salicílico, no sé cuáles son otros antiefervescentes, una aspirina, un Alka-Seltzer, ¿no? Eso no, ¿sí? Porque es nefrotóxico. ¿Por qué? Porque todo se absorbe en el túbulo contorneado proximal, más del 80% de todo, allí ocurre la primera reabsorción tubular y allí es donde dañan los medicamentos. La ingesta de proteínas para todos nosotros no debe ser mayor de 1 gramo por kilogramo de peso al día. Hay gente que almuerza carne, come carne y cena carne. Entonces, a la larga, todo eso tiene repercusiones porque está poniendo a trabajar más la nefrona. Evitar el exceso de azúcar y dulces en la alimentación. Eh, entre más simple tomes las cosas, pues es mejor. Reducir el consumo de grasas, especialmente las grasas saturadas. Mantener el peso adecuado para la talla hasta donde sea posible. Mantener una presión arterial normal o en su defecto tratar de normalizarla.
mantener niveles de glucosa normales o normalizarlos, hidratarse adecuadamente, tomar agua, evitar la exposición a condiciones ambientales del calor, lo que platicábamos, extremos con o sin alta humedad relativa, sean prolongados o no, ya sea de forma recreativa, deportiva o laboral, no tenemos que exponernos al sol actualmente. En la prevención secundaria se refiere a la atención del paciente ya diagnosticado con enfermedad renal. Él ya le diagnosticaron, está en alguna etapa. Parte de la detección precoz de la enfermedad y su tratamiento oportuno para reducir la progresión, sus complicaciones y el riesgo vascular asociado a la enfermedad. Esta prevención trata con un paciente que ya manifiesta daño, pero al que este daño no le significa una deficiencia en su calidad de vida, siendo que esta deficiencia le ha sido restaurada con resiliencia del organismo, intervenida con medicamentos u otro tratamiento. El paciente todavía no siente, ¿sí?, que ya tenga enfermedad renal crónica, porque a lo mejor él sigue orinando 1000, para él es mucho, todavía no hay edema, todavía no hay un desequilibrio hidroelectrolítico, todavía no hay un desequilibrio ácido-base, todavía tiene regulación de líquidos, ¿no?, de electrolitos, todavía produce eritropoyetina, renina-angiotensina, todavía el sistema renina-angiotensina-aldosterona todavía le funciona, todavía produce metabolitos activos de la vitamina D, de la vitamina C, todavía hace todo lo de la excreción, ¿sí? Entonces todavía no se siente enfermo el paciente, pero ya tiene algún grado de deterioro. ¿Cuáles son las acciones cuando este paciente ya fue diagnosticado? Bueno, pues sensibilizar primero a todos los profesionales de la salud sobre la importancia de la estimación del filtrado glomerular y la proteína. Antes había fórmulas de Croco-Cau, había como 3 o 4 fórmulas por medio de las cuales pues ahí estabas viendo cuánto de creatinina, el peso, la talla, si es hombre, si es mujer. Ahora no, ¿sí? Ahora ya todo está en las aplicaciones. Tú te metes a la aplicación y dices, quiero saber cuánto de tasa de filtrado glomerular tengo. Te va a pedir la edad, el peso, la talla y te va a pedir creatinina, me parece. Y ya rápido te saca tu tasa de filtrado glomerular. Entonces, ¿por qué es importante que sepamos? Porque debemos de saber cuánto de filtración glomerular tenemos. Aportar la información adecuada a los profesionales sobre la importancia de la reducción de la filtración glomerular en la población y las limitaciones que puede tener en la población anciana, especialmente en mujeres, porque de por sí con la edad, al paso del tiempo, se va perdiendo nefronas por el envejecimiento. Entonces, esto hace que aumente el riesgo, sobre todo en personas del sexo femenino, y que aprendamos a identificar los signos de alarma para remitir el paciente a nefrología. Si estás en un centro de salud, no es necesario que tú tengas a la mano los laboratorios del paciente, simplemente puedes hacer una estimación. ¿Qué quiere decir una estimación? Una aproximación. Puedes decirles, mírame la orina, ¿no?, de 24 horas, ya le explicas cómo, y ahí te vas a dar cuenta, de acuerdo a la edad, cuánto debemos de orinar todos, de 1500 a 2000 mililitros en 24 horas. Si ese paciente te lleva que orinó 500, 700, y además, si tú observas que ya está presentando edema palpebral en manos, en miembros inferiores, entonces ya hay que remitirlo al especialista, a ese paciente. En la prevención terciaria, esta prevención trata de normalizar la vida de los pacientes para evitar el deterioro ulterior en su calidad de vida, más allá de las medidas terapéuticas necesarias para su estabilidad funcional en la sociedad. Esto implica que el paciente sobrevive con algún compromiso de su calidad de vida, pero manejable fuera del servicio hospitalario. El paciente todavía no se va a hospitalizar por el momento, pero ya está presentando signos y síntomas. Esta es la población
de alto riesgo para desarrollar enfermedad renal que se debe de tamizar y muy seguido. Los que son hipertensos, diabéticos, los que tienen falla cardíaca, los pacientes que tienen aterosclerosis, enfermedad coronaria, enfermedad periférica, enfermedad de las carótidas, individuos con un familiar de primer grado en enfermedad renal crónica o que ya están en un estadio 5 y pacientes con criterios de riesgo para enfermedad renal crónica no degenerativa. Población con otros factores que se deben de tamizar. Los que son diagnosticados previamente con enfermedad renal, por ejemplo, de riñones poliquísticos, nefropatía por reflujo, glomerulonefritis crónica diagnosticada por biopsia, los que tienen proteinuria persistente o hematuria persistente no urológica. Ahorita vamos a ver esto de la hematuria persistente. Los que tienen alto riesgo de nefropatía obstructiva, obstrucción vesical, vejiga neurogénica, litiasis urinaria o antecedentes de cirugía. Los que usan uso crónico de sustancias nefrotóxicas por diferentes patologías, por ejemplo, los que tienen artritis reumatoide, lupus, alguna otra enfermedad crónica, ¿no? Degenerativa. Los que toman IECAS, ARA2, antiinflamatorios no esteroideos, los que toman carbonato de litio, inhibidores de la calcineurina, y los inhibidores de la calcineurina los toman los pacientes trasplantados y los que fuman. Los que tienen enfermedades sistémicas, como es un lupus, vasculitis, mieloma, artritis. Otros, los que siempre están sufriendo por infecciones del tracto urinario a repetición, mayores de 60 años, los que tienen alguna neoplasia, los que se recuperaron de una lesión renal aguda o los que tienen bajo peso al nacer. ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen factores de riesgo. Y estos son los criterios diagnósticos para decir, este paciente ya tiene daño renal, tiene enfermedad renal. Estos son los marcadores de daño renal que ya habíamos hablado. Cuando tienen proteinuria o albuminuria, anormalidades en el sedimento urinario, evidencia de trastornos tubulares, por ejemplo, que en la orina se vean células tubulares, porque se va a descamar el túbulo, ¿no? Alteraciones probadas por histología, anormalidades estructurales detectadas por antecedentes de un trasplante, cuando la tasa de filtrado glomerular ha disminuido a menos de 60 mililitros por minuto al 1.73 metros cúbicos. Pero estos criterios, recuerden, deben de estar presentes por más de 3 meses. Y esta es la que yo les había comentado al inicio. Estas son las guías CADIGO del 2012 con las que se trabajan actualmente. Y aquí es cómo te describe el grado de acuerdo a la tasa de filtrado glomerular. Guy aquí describe de acuerdo a la albuminuria que esté tirando el paciente. Ya les explicaba yo que si es menor de 30 o mayor de o igual a 300. Y aquí está el grado 1 cuando la tasa de filtrado está igual o mayor a 90. Grado 2, que es levemente disminuida de 60 a 89. Todos son al 1.73 metros cúbicos de la tasa de filtrado. Grado 3A, hay un descenso leve o moderado y la tasa está en 45 a 59. El grado 3B, el descenso está moderado a grave de 30 a 44. Cuando hay un descenso grave que está en 15 a 29 es cuando el paciente ya presenta francos signos y síntomas de daño renal. Cuando está en grado 4 es cuando se le tiene que explicar que es una diálisis, una hemodiálisis o un trasplante renal. Es cuando ya los médicos nefrólogos le mandan a hacer una fístula anticipada al paciente porque en unos meses ya va a requerir la terapia. Y el grado 5 es cuando la tasa de filtrado glomerular ya está por debajo de 15 mililitros al 1.73 y es cuando ya tiene que instalarse la terapia porque si no, pues el paciente va a tener un desenlace pues fatal, ¿no? Esta es, ¿sí?
Aquí se las vuelvo a poner, cómo está la categoría, la tasa de filtrado y el término, normal o alto, leve, disminuido, leve o moderado. Y aquí cuando ya está por debajo de 15 es cuando se le llama insuficiencia renal, porque ya no está orinando el paciente. Aquí se clasifica según el riesgo, ¿sí?, de la enfermedad y el grado de proteinuria. En estadio 1, pues hay bajo riesgo. La proteína puede que si está incrementándose, puede que tenga un riesgo moderado, y si el incremento es severo, el riesgo es alto. Esto es como un semáforo. ¿Por qué? Porque en el estadio 4 ya el riesgo es muy alto, ya está tirando mucha proteinuria el paciente, y en el estadio 5 igual ya va a la terapia sustitutiva. Y aquí les puse cómo se clasifica la albúmina, de acuerdo a si es normal a leve. En A1 es menor de 30, y de 3 a 30. De moderado o aumentado es de 30 a 300, y severo es mayor de 300 miligramos. Esta es la medición de la presión arterial, ¿no?, que es parte de la atención primaria. Se debe de tratar las enfermedades o condiciones relacionadas al desarrollo y al deterioro de la enfermedad renal. El paciente debe estar, ustedes esto pues ya lo saben, debe de estar sentado en una habitación por al menos 5 minutos, debe de tener la planta de los pies en el suelo sin mover las piernas y estar debidamente recostado en el respaldar de la silla, obtener al menos 2 mediciones con separación de 1 a 2 minutos. El manguito debe de ser adecuado para cada paciente y estar a la altura del ápex cardíaco. Se utilizan los ruidos de la fase 1 de la presión arterial sistólica, que es el llenado, y el vaciado, la presión arterial diastólica, que es el ruido de Cocorot. Y también, de acuerdo a la sistólica y a la diastólica, hay que sacar la presión arterial media, que ya saben que es 2 diastólicas más 1 sistólica dividida entre de 3. Si se sospecha hipotensión postural, se debe además medir la presión arterial con el paciente de pie por 1 o 5 minutos, estando el paciente parado. El manguito se insufla hasta 30 miligramos de mercurio por encima del punto donde desaparece el pulso de la arteria, y se desinfla de 2 a 3 miligramos por segundo hasta llegar a 30 mmHg por debajo del punto donde se desaparecen los ruidos. El miembro superior debe estar estirado con la palma hacia arriba. El paciente en los 30 minutos previos no debió fumar ni haber ingerido café o medicamentos conocidos para alterar la presión. El estetoscopio se coloca afuera del manguito sobre el pulso, a nivel del pulso de la arteria braquial, ¿no? Entonces, pues eso solo es para recordar cómo se debe de tomar la presión. Y estos son los criterios para tamizar a los pacientes asintomáticos por diabetes mellitus. Los que tienen índice corporal mayor o igual a 25 kilogramos y que tengan sedentarismo familiar de primer grado con diabetes, los que son afroamericanos o latinos, mujeres con hijos con peso al nacer mayor de 4 kilogramos, los que tienen antecedentes de diabetes gestacional, los pacientes hipertensos, los que tienen los niveles de colesterol por debajo, pero el HDL por debajo de 30 miligramos por decilitro, o que tienen los triglicéridos por arriba de 250 miligramos por decilitro, porque lo normal me parece que es hasta 150, ¿no? O 100, no tengo el dato. Los que tienen antecedentes de síndrome de ovarios poliquísticos también. Los que tienen una hemoglobina glucosilada igual o menor a 5.7 o tienen una tolerancia a la glucosa en ayunas alterada, antecedentes de enfermedad cardiovascular. En ausencia de los criterios anteriores, se debe de estudiar por diabetes a todo individuo mayor de 45 años. En caso de que los resultados sean normales, la evaluación se debe repetir cada 3 años.
y pacientes con prediabetes, la evaluación se debe de hacer cada año. Y estos son los criterios para que se diagnostique diabetes. Hemoglobina glucosilada mayor o igual a 6.5, glicemia en ayunas mayor o igual a 126 miligramos por decilitro. El test de tolerancia a la glucosa oral mayor o igual a 200 miligramos a las 2 horas. Pacientes con síntomas clásicos de hiperglucemia o los que hacen crisis de hiperglucemia y una glicemia al azar igual o mayor a 200 miligramos por decilitro. En ausencia de hiperglucemia inequívoca, los criterios 1 y 3 deben de repetirse. Sí, para confirmarse se debe de repetir la hemoglobina glucosilada y la tolerancia a la glucosa. Y estos son factores reversibles que van a empeorar la función renal, la hipovolemia, cuando hay una hipoperfusión renal, porque la nefrona necesita 1.200 mililitros por minuto para que perfunda adecuadamente. Si no hay esto, va a ser un deterioro por volumen. Cuando hay infecciones urinarias, cuando hay uropatía obstructiva, uso de nefrotóxicos o insuficiencia cardíaca. Y esta es la guía para referencia al nefrólogo, según la clasificación del riesgo. Si está en estadio 1, solo hay que monitorizar, pero si el incremento se hace muy rápido, brusco, solo se refiere. En el estadio 2, solo que sea el incremento de la proteína muy severo, se refiere. En el estadio 3, hay que mandarlo con el internista si el incremento de proteinuria es moderado. Pero si es severo, hay que referir. En el estadio 3B lo ve el internista hasta que la proteinuria sea muy severa. En el estadio 4 ya lo ve el nefrólogo y en el estadio 5 ya lo ve el nefrólogo. Y aquí puse algunas referencias cuando se debe de referenciar al nefrólogo que ya tienen enfermedad renal crónica en el estadio 4 y 5. Cuando la progresión de los estadios 3 y 4 hay un aumento de la creatinina mayor a 0.5 miligramos por decilitro cada 2 o 3 meses en pacientes mayores de 70 años con enfermedad renal estadio 1 y 3 y proteinuria menor a 500 miligramos en 724 horas. Puede seguir control en la atención primaria y en pacientes diabéticos con proteinuria mayor a 500 miligramos en 24 horas. Entonces, estos son los criterios específicos para pasar al paciente. Aquí también cuando la hemoglobina es menor de 10 miligramos, ¿por qué? Pues porque ya no tiene la función endocrina del paciente y ya no va a producir eritropoyetina y por lo tanto va a estar anémico. Cuando la hipertensión es de difícil manejo, ya hay trastornos hidroelectrolíticos. Por ejemplo, el paciente está hipercalémico, ¿no? Tiene el potasio por arriba de 6. Cuando hay enfermedad renal de cualquier estado con sedimento urinario activo, cuando hay una hematuria glomerular o manifestaciones sistémicas, cuando hay aumento del nivel de la creatinina mayor a 1 miligramo por decilitro en menos de un mes, cuando hay anormalidades estructurales como riñón en herradura o enfermedades poliquísticas. No referir pacientes con quistes simples no asociados a enfermedad renal poliquística en el adulto. Eso lo ve si alguien tiene ovarios poliquísticos con el ginecólogo. Y bueno, aquí solo es un resumen de los objetivos. En el estadio 1 y 2, pues identificar pacientes en riesgo, monitorizar y detectar el manejo de los factores. En el estadio 3 hay que monitorizar y detectar la progresión de la enfermedad, detección y manejo de los factores de riesgo cardiovasculares, ajuste de fármacos a la función renal, evitar nefrotóxicos, educación en estilos de vida saludable, revisar esquemas de vacunación que pueden incluir contra el neumococo, influenza y virus de la hepatitis B a los pacientes para protegerlos porque tienen inmunosupresión también, detección de las complicaciones de la enfermedad renal, como es la anemia principalmente, y monitorizar efectos secundarios de los fármacos usados. En el estadio 4 y 5, pues va a ser una detección y manejo de los factores de riesgo, ajuste de fármacos, evitar nefrotóxicos, educación en estilos de vida saludable y monitorizar efectos secundarios de los fármacos que ya se están usando.
Estas son las medidas para detener la progresión de daño renal y prevención de riesgo cardiovascular. Estilos de vida saludable, recomendar al paciente con enfermedad renal que tenga un índice de masa corporal entre 20 y 29, recomendar que deje de fumar, que realice actividad física por lo menos 5 veces por semana. Estas son las medidas para detener la progresión del daño renal y prevención del riesgo cardiovascular. Recomendar al paciente un consumo de sodio de 2 gramos por día. La sal tiene que disminuir. Tiene que reducir la ingesta de proteínas también. Se tiene que ver el consumo de proteínas y se tiene que ajustar. Aquí es cuando debe de ir el paciente con un nutriólogo. Estas son las metas que se deben de cumplir para un control glicémico adecuado. Hemoglobina glucosilada por debajo de 7, glucosa plasmática capilar prepandrial de 70 a 130 miligramos por decilitro. El pico de glucosa plasmática capilar postpandrial debe de estar en menos de 180 miligramos. Estas son las actividades que se deben de realizar en cada cita que van los pacientes. Hay que controlar la presión arterial, valoración de la proteinuria y estimar la tasa de filtrado glomerular, cómo está la hemoglobina, revisar los medicamentos que el paciente está tomando, si ajustarlos, revisar si el paciente usa AINES o hipoglucemiantes orales de eliminación renal. Y también es importante, si el paciente ya tiene algún grado de daño renal, evitar hasta donde sea los medios de contraste, ¿no? Porque eso le va a acelerar más rápido. Medición de glucosa, creatinina, nitrógeno ureico. Estos el doctor le pide los laboratorios al paciente y ver que se recaben en tiempo y forma, meterlos en su expediente o que el día de la cita el paciente los lleve. La presión arterial para metas de control que no le causen más daño al paciente que ya tiene enfermedad renal se debe de mantener de 140 a 90 y la hemoglobina glucosilada menor de 7, la glicemia en ayunas de 70 a 130 y la postpandrial en menos de 180. El perfil lipídico, pues el LDL en menos de 100, el HDL mayor a 40, los triglicéridos menor a 200, el colesterol total menor a 175 y el colesterol que no es HDL menor de 130. Y el deterioro de la tasa de filtrado no debe de ir mayor a 2 mililitros por minuto. La proteinuria debe de estar en menos de 500. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, chicos. Yo creo que hasta ya los aburrí o los dormí. Maestra, yo una duda. Sí, Usted mencionó hace rato un término de riñón en herradura. ¿Eso es algo congénito o es aparece? congénito. Ah, bien. Sí, es congénito. Igual también puede venir un paciente con un riñón nada más o puede venir también con riñones poliquísticos. Fíjate que hay familias donde el papá tiene riñones poliquísticos y tiene el hijo o los hijos tienen riñones poliquísticos porque es hereditario y los hermanos también tienen riñones poliquísticos. Entonces, esas son malformaciones congénitas, pero eso desarrolla a largo plazo enfermedad renal, ¿no? Yo conozco a un caso donde eran 2 hermanos, uno falleció con la pandemia y el otro ya está muy mal, pero ya tiene muchos años. Los 2 hermanos entraron cuando tenían como unos 40 años. Ahorita ese señor que te digo ya tendrá como 70 años, pero el que falleció, su hijo es un chico pues joven, y ya le detectaron desde niño riñones poliquísticos. Entonces su mamá lo que hace pues es darle una alimentación sana. Ese chico no fuma, no toma, hace ejercicio, se cuida mucho, porque él vio a su papá cómo iba a la hemodiálisis. Entonces, hasta ahorita que yo sepa, no ha tenido riñones, no tiene deterioro, ¿no? Está limitando el daño, pero eso es
descuidarse, pues, porque él, ¿cómo le hace? ¿Cómo modifica el factor de riesgo si él así nació? Entonces hay situaciones en que a veces es imposible decir, no, pues es que soy diabético porque me descuidé, ¿no? Porque ya traes la predisposición. O es en este caso de ese niño que yo les estoy platicando, pues cómo se evita que tenga riñones poliquísticos si es hereditario, los que tienen riñones en herradura o los que tienen malformaciones congénitas, ¿cómo? O los que tienen un peso de 4,500 de madres que hicieron diabetes gestacional, igual tienen riesgo. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Controlar a la población. Por eso yo inicié diciéndoles que si todos hiciéramos nuestro trabajo, sobre todo primer nivel, no estuviéramos como estamos, ¿no? Y hablando solo de este tema, pero el primer nivel abarca, no nada más abarca vacunas, sino abarca embarazo en el adolescente, abarca alcoholismo, tabaquismo, todo lo que es prevenible, pues entonces ya vieron que sí podemos orientar a la población, ¿no? No sé si alguien tenga otra duda, alguna otra pregunta. Sí me gustaría que hablen, que opinen, porque así me desanimo yo, ¿eh? Yo siento que a nadie le interesa mi clase y que nada más están como por un requisito. Si es así, no se preocupen, díganmelo y yo les doy los temas así muy rápido, pues, ¿no? Si alguien tiene alguna inquietud, pues con toda confianza exteriorícenla. Maestra, hola, buenas noches, disculpe, Hola. hola, disculpe, ¿cuáles eran las guías que, como he tenido problemas con mi teléfono, no la escuché bien, discúlpeme? No, no he cuidado. Que me Mira, dijo del doctor hay, Manzano. hay muchas guías que hablan Ajá. de esto, nada más, ¿eh? De esto, y te Ok, enfocan y te lo profundizan, porque esto solo es una clase de lo que yo saco, pero en realidad es un tema que este tema da como para unas 15 horas. Mira, hay unas guías que se ajá, llaman prevención, diagnóstico y tratamiento del doctor Cueto Martínez. Aquí las estoy viendo. Permíteme un ratito y te las muestro. sí, maestra, gracias. Miren, son estas. ¿Sí se ven? ¿Sí se ven? Sí, maestra, sí se ve. Bueno, estas hablan sobre todo el daño renal que se puede hablar y todo lo que yo les estuve diciendo, aquí están todas las tablas, todo, todo. Este libro, ese es uno, ¿sí? Es de la editorial Panamericana y la verdad no sé cuánto cueste porque yo lo compré hace muchos años, compré este libro del doctor Cueto Manzano. Hay otras guías que se llaman prevención y manejo de enfermedad renal crónica, que son del doctor Méndez Durán. Inclusive cuando se piden con el doctor Méndez, creo que él da un precio muy bajo, pero me dijo, porque en otro diplomado también les compraron los alumnos y creo que se las dejó más económicas, pero fueron como 15 los que pidieron esos libros. Entonces, ya si alguien se interesa, pues ya tienen que ser varios para que también el envío les salga. Pero como somos de diferentes partes, pues ustedes pueden pedirlo individualmente sin ningún problema. Pero esas guías están muy bonitas porque yo de ahí saco todo lo que es de prediálisis, porque no va a cambiar, pues siempre la enfermedad renal crónica, pues te va a dar las mismas manifestaciones. ¿Alguien tiene alguna otra duda, alguna otra pregunta? Hola Pues, maestra, buenas noches. hola, Bienvenida, Cintia. Ay, bienvenida. gracias. Bueno, pues yo aquí ya escuché su plática de las clases pasadas y bueno, lo que me llamó la atención fue de que, bueno, nosotros como enfermeros, podemos hacer prevención
desde desde nuestro lado, haciendo o bueno, solicitando que los pacientes se estén haciendo revisiones periódicas para laboratorios. Me llamó mucho la atención los valores que nos dio, como la creatinina, la hemoglobina glucosilada y algunos otros, mediciones de lo que son los laboratorios. Acá, por ejemplo, nosotros en mi trabajo, cuando hay un ingreso de un paciente de urgencias, se le manda a hacer laboratorios de rutina, independientemente del diagnóstico que traigan. Entonces, nosotros, para nosotros el tener ese acceso, pues también nos da una puerta de acceso, ya teniendo ese conocimiento que nos está brindando para decir, oiga, doc, fíjese que este paciente pues trae estos valores y ahí poder hacer nosotros una intervención, ¿no? Exactamente. No, yo creo que de eso se trata, de poner en todos sus conocimientos, aplicarlos, pues con el paciente, por ejemplo, simplemente dices, tú voy a tomarme unos laboratorios, ¿no? Y ves que tu glucosa ya sale en 110, no es normal, hay que bajar, hay que ir a caminar, hay que bajar de peso cuanto antes. Entonces, entre más conocimientos tengas, pues más vas a poder ayudarte a ti misma, a tu familia, a todos los pacientes. Bueno, ese paciente ya está en la terapia sustitutiva, ¿no? Ya está en diálisis, en hemodiálisis. Pero ¿y sus familiares? ¿Cómo están sus familiares? No sé si han visto o les ha tocado que muchas veces va el paciente a diálisis o a hemodiálisis y su familiar tiene obesidad, ya está diabética, ya tiene problemas que se ven a simple vista, ¿no? ¿Y quién orienta a esa gente? Nadie. ¿Quién le dice, oye, vete a checar? Y no les ha pasado que a veces se sienten mal, dicen, es que sufro de la presión y se tomó su pastilla, no. Y a ver, le checo, tienen 180/90. Imagínense esa gente a cuánto daño renal está expuesta, ¿no? Entonces, Y ya no tendríamos un paciente, sino ya serían dos, o ya sería el próximo paciente que vamos a atender, ¿no? exactamente, exacto. O sea, yo lo que quiero es que ustedes agarren la onda en este diplomado. Yo bien me puedo ir, no que la diálisis, que la hemodiálisis, pero no, sino lo que nos aquí importa es limitar el daño renal. Y yo siempre les he dicho, con un paciente que salve, ya la hicimos. ¿Por qué esto es tan importante? Porque miren, los que no están familiarizados con terapias sustitutivas, hagamos cuentas. Primero vamos a empezar con la diálisis. La diálisis peritoneal se necesitan 4 recambios al día, ¿no? Vamos a ponerla manual, ¿sí? Porque hay 2 tipos de diálisis peritoneal, eso también lo vamos a ver, que es automatizada por medio de una máquina Honchon y se lo hace nocturno el paciente o 4 recambios manuales. Bueno, póngale que sean manuales. La caja de las diálisis peritoneal está aproximadamente, me quedo corta, en 800 pesos. 8. Necesita, esa paciente necesita, si la caja trae 8 bolsas, le va a durar para 2 días, ¿sí? La semana trae 7 días. ¿Cuántas cajas va a comprar esa paciente? Póngale que compre 3 cajas. 8 por 3, 8 por 8 por, ajá, por 3 son 2,000, 8 y 8, 1,600 y 800. ¿Cuánto es? 0, 0, 6, 2,400. 2,000, háganme la cuenta, por favor. 2,400 a la semana, más ese paciente va a requerir eritropoyetina un día sí, un día no. La caja de eritropoyetina de esas sencillitas de Bioyetin, pónganle ustedes que cueste, pero cuesta más, 1,000 pesos, ¿sí? A la quincena se va a llevar otros 1,000 pesos, más
¿En cuánto está el telmisartán? Si tiene seguridad social, adelante, y si no tiene, póngale ustedes que ese paciente necesite bajita la mano a la semana, 4,000 pesos. A la quincena, 8,000. Al mes, 16,000 pesos. Para él solito. Y si es un padre, es una madre que tienen que mantener a sus niños, si es un papá que es el único sostén de su casa y tiene a sus hijitos en la secundaria, en la prepa, en la carrera, ¿qué? ¿De dónde va a sacar ese dinero? Ahora, pónganle ustedes que tenga el de diálisis peritoneal, ¿eh? El paciente de diálisis peritoneal no va a tener tanto impacto en el cambio del estilo de vida como un paciente en hemodiálisis. Ahorita les explico. Ese paciente ya va a gastar su dinero, pero tiene que tener una buena educación el de diálisis peritoneal, porque si no, se le va a infectar el catéter, el sitio de salida. Si no hay un profesional de enfermería que sepa hacer bien su chamba, se va a infectar el paciente y muchas veces el paciente ni siquiera ha salido de la institución o de la clínica y ya está infectado. Es una infección nosocomial. Entonces, pensemos, ¿qué tan importante es que nosotros sepamos hacer diálisis peritoneal y capacitar a ese paciente para que no tenga este problema porque él ya está gastando, ¿no? Le está quitando a sus hijos, tal vez ya ni van a estudiar. Ese es uno. Otro. En hemodiálisis, una hemodiálisis con reuso, pónganle ustedes si eso me quedo corta, 1,500 por 3 veces a la semana, ¿cuánto es? Son 1,500, 3,000, 4,500, ¿no? A la semana. Pero cuando ese filtro, si se rehúsa, le van a cobrar 1,500. Si no rehusan en esa unidad y es desechable, 1,800 tal vez. Un día sí, un día no, lunes, miércoles y viernes, martes, jueves o sábado, o miércoles, viernes y domingo. Pero él va a ir 3 veces. 1,800, entonces va a gastar. Y el día que le cambien filtro, a lo mejor le van a cobrar 2,000, 2,500, porque el reuso está permitido en el país solo 12 veces. Más sus 4,500 a la semana, más su eritropoyetina, póngale otros 1,000 pesos, 5,500, más sus medicamentos y lo que va a comer. Entonces, como ven, es una situación bien complicada y bien difícil. Díganme ustedes, ahora en hemodiálisis, el paciente muchas veces llega orinando, pero a los 3 meses perdió la función renal residual. ¿Por qué? Pues vuelvo a repetir, ¿no? Profesionales de enfermería no empoderados, no actualizados. Hay pacientes que llegan a la hemodiálisis porque vienen de diálisis peritoneal por peritonitis recurrente y a los 6 meses el paciente fallece. ¿Por qué? ¿Sí? Se complica, no se aplican algoritmos, no se aplican recomendaciones de guías de prácticas clínicas, no hay protocolos, no hay bioseguridad, ¿no? ¿Qué seguridad? ¿Qué calidad en los procedimientos? Por eso es la importancia, ¿sí? De que los alumnos no es tanto el papel. El maestro Abel, seguro estoy que él te puede dar hasta por 1,000 horas. Eso es lo de menos, ¿sí? Pero aquí lo que importa es que, aparte de que detenga la progresión de la enfermedad, los profesionales de enfermería que estén en las unidades de nefrología, en cualquier terapia, sepan lo que están haciendo. Porque por eso les dije, den calidad de vida al paciente, porque no saben ustedes que detrás de cada paciente hay una historia, hay un padre, hay una madre, hay unos hijos que están esperando a ese paciente. Entonces, esa es la importancia, ese es el lado humano de enfermería nefrológica. No sé si me expliqué o les metí más dudas. Sí, está bien explicado. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Cómo cuánto tiempo de vida tendría ya una persona que ya se está hemodializando? Mucha.
Una fístula. Primero le van a instalar por norma oficial, se va a ir por protocolo, se va a ir a DP. Pero si es un paciente que tiene solvencia económica, él puede decir, yo me voy a EMO, ¿no? Y a lo mejor el doctor le pone una fístula anticipada, entonces en lo que se desarrolla y todo, una fístula bien realizada, que el profesional de enfermería lo lleve a buenos términos en el periodo de maduración, que sea una gente experta la que canula, ese paciente le va a durar una fístula 10 años. Y 10 años en el otro brazo son 20 años. Bueno, se le acaba la fístula, se le acabó una fístula, se acabó otra, se van a ir al catéter. Un catéter tunelizado le puede durar otros 5 años. Se le acaban las venas yugulares, se van a las femorales. Entonces un paciente puede durar muchísimos años. No creas que porque ya está en la hemodiálisis, ya se va a morir. Ya no. Si el paciente se apega a su tratamiento, pero sobre todo, si el paciente tiene un profesional de enfermería que no permita que la hemodiálisis se hipotense, se hipertense, se convulsione, pierda la función renal residual, que esté bien atendido, que maneje el estado hemodinámico, hay paciente por muchísimos años, ¿no? Entonces no es límite. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El paciente junta su dinerito, se hace su fístula, va con el angiólogo le dice, pero ¿qué crees? Que la enfermera no sabe los cuidados posoperatorios inmediatos, le toman la presión en la fístula, le trombosan, le estenosan, y aquella fístula que iba a durar 10 años, a veces dura 1 año, 5 años. ¿Qué estamos haciendo? Quitándole vida al paciente, así de fácil, ¿no? Porque ese brazo, esa es su vida del paciente. Entonces, ¿cuál es aquí el plus de que yo diga, yo soy enfermera nefrológica, no nefróloga, nefrológica? Pues eso, de que yo sepa cuidar una fístula, funcionarla, que mi paciente no se hipotense, no se hipertense, que el diálisis peritoneal no se infecte, y si se infecta, sea por él, ¿no? No porque Marisol no le dio una capacitación adecuada, no le enseñó una y otra vez a lavarse las manos, no le enseñó a curarse el sitio de salida, que no sea por eso, que sea por otras cosas, pero no porque el profesional de enfermería no le dio la orientación. Entonces, un paciente que está en diálisis o hemodiálisis puede durar muchísimos años, pero mucho. Ok, gracias. La maestra, Sí. sí, fíjese que, bueno, acaba de tocar un tema muy importante de que el cuidado de la fístula, hay muchos compañeros, como dice, me incluyo, que por falta de conocimiento, a veces hacemos la toma de presión, que te dicen, vamos a hacer los signos vitales, ¿no? Hay que tomar los signos vitales y ponemos y colocamos nuestro baumanómetro en una fístula. Eso está totalmente, pues, erróneo, porque como lo acaba de comentar, es un procedimiento quirúrgico que conlleva, pues sí, a una, complicación, y está totalmente contraindicado, ¿no? Bueno, yo tengo conocimiento de que está totalmente contraindicado tomar la TA. Sí, pero tú porque lo sabes, pero ¿sabes qué pasó? Hay mucho que contar, mucho, pero esto es enriquecedor, por eso a mí me gusta platicar con ustedes porque yo les paso mi experiencia. Fíjense, nunca se me olvidará un caso. Una vez yo me sentía tan impotente que esa vez sí hasta lloré de coraje porque yo a quién le digo, a quién acuso, cómo desquito mi coraje. No, era una paciente que llegó muy grave, y era una paciente joven, como de unos 40 años. En urgencias no sabían que era una fístula, pero todo eso se da por falta de desinformación, de desinterés, tanto de los que estamos en la EMO como de los que estamos en otros servicios. ¿Por qué? Porque yo le tengo que decir al familiar cuando su paciente se hospitalice, usted diga que tiene una fístula. Y yo, ¿saben qué les decía a los pacientes?
si se va a internar, péguese con aquí un papel sobre algo que diga fístula, no tocar, ¿no? Para que así digan qué es una fístula o por qué no se toca. Pero ni nadie se preocupa, ni a mí me importa cuándo se interne al paciente y mucho menos a mi compañera que está en urgencias con 10 pacientes y está dándole al trabajo, ¿no? A nadie le interesa. Entonces llega esa señora y va el nefrólogo y me dice, Sol, por favor, dice, quiero que meta usted a la paciente, está muy grave, viene intubada y todo. Pero, ay, Sol, dice, pero vaya a verla. Le dije, pero ¿por qué si aquí la pasamos? No, dices que quiero que vaya a ver el acceso. Y cuando fui a ver el acceso, no se le veía nada, estaba negro como el caldo de frijoles que apenas estaba el primer hervor, ¿ven cómo sale? Así como morado el caldo de frijoles, se han puesto frijoles, ¿no? Y entonces así, un negro horroroso, y fui y le dije, ¿por qué está así? Le dije a la compañera, ¿por qué? Porque la compañera ahí la transfundió, porque vio una vena gruesa y dijo, ah, aquí se transfunde, ¿sí? Y ya, yo no dije nada, dije, pues la palpé, sí tenía tril, sí tenía soplo, le digo, pásenla. Pero me dio tanto coraje porque era una paciente joven, que nosotros, ¿quiénes somos para limitarle la vida a la paciente? Y si esa señora tenía familiares y tenía hijos, no lo sé, tenía una vida, ¿no? Entonces, pues sí, afortunadamente sí pude darle el tratamiento, la con pura palpación y vámonos, ¿no? Sí la canulé bien, sin problema. Y si no, ¿qué? Se le instala un catéter, se complica, la paciente está muy grave y vámonos. Adiós, ¿no? Y otro. Me dice un paciente y a mí me dio mucha vergüenza, como no tienen idea. Yo sentí que hasta se me subió el color. Me dijo, oiga, Marisol, el paciente, yo quisiera que usted fuera a explicarle a sus compañeras, que usted le dijera que es una fístula. Y le dije, todos mis compañeros, señor, saben que es una fístula. Le dije, y no es necesario que yo le diga nada a nadie, porque ellos lo saben. Ellos son profesionales de enfermería que tienen una licenciatura y que han estudiado. No son improvisados, ¿no? Yo defendiéndolos, pues. Y me dijo, pues no, porque fíjese usted, me dijo, que estaba yo en urgencias y mi familiar salió a comer y yo sentía la sensación que quería orinar porque dice que él ya no orina. Bueno, y su compañera, y me dio el nombre, y su compañera, dice, hagan de cuenta, y su compañera Marisol me tomó y me dijo, dice, si gusta yo lo llevo al baño, ¿no? Muy amable la compañera, y le dije, si me hace usted el favor porque pues no tengo las fuerzas. Bueno, entonces ella me toma del brazo, pero me toma del brazo de la fístula. Me lleva allá antes de llegar al baño, me dijo, ay, y yo le dije, ¿qué tiene usted? Dice, su celular está vibrando. Y yo, mi celular, pero si aquí no dejan tener su celular, ¿cómo no? ¿Y eso que está vibrando? No, señorita, esa es mi fístula y eso se llama tril. ¿Cómo ven? ¿Qué opinan de eso ustedes? ¿Qué opina Celia de eso que te estoy platicando? ¿O quién quiere dar una opinión? ¿Un celular le está vibrando adentro del brazo del paciente su vena? No, es No, por la pues falta ahí, de conocimiento. Qué vergüenza, ¿no? ¿Y cómo tú puedes defender a alguien que se ostenta tener una licenciatura en enfermería, que tiene una cédula profesional, que tiene un título y además creo que hasta tenía la especialidad en urgencias, que es enfermera en urgencias, ¿no? Algo así, no sé. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo? Si no sabe lo básico. pues ahí nos habla de que no tiene un conocimiento con respecto a lo de lo que es una fístula, cómo se palpa, efectivamente, bueno, las personas, yo soy estudiante, ¿verdad? Pero sí he tenido oportunidad de tener ese acercamiento y mis compañeros afortunadamente han sido muy amables conmigo y me dicen, mira, ven, toca, palpa, sí se siente Claro. como vibra porque pues es una vena muy gruesa
Y sí, se vibra, se siente ese vibrar en el brazo. Así es, porque es la unión de una arteria con una vena que desvían la sangre de esa arteria para dársela a esta vena. Generalmente se toma la radiocefálica, brachiocefálica, húmerocefálica o basílica. Siempre se va a tomar generalmente la vena cefálica y la arteria pues va a depender en qué lugar se encuentre, ¿no? Entonces es la unión, entonces es eso que vibra, el tril, es el paso del flujo turbulento de la sangre que está a 1200 mililitros por minuto en una arteria. Entonces imagínense, ¿no? Ese es el paso que se siente, ese es el tril. Y el soplo es igual, nada más que tú te pones el estetoscopio y oyes que está pasando la sangre. Entonces, si no sé, bueno, pues no se me quita nada como, oye, ¿por qué tiene esto el paciente? ¿Qué es un tril? ¿O qué es una fístula? ¿No? No pasa nada. Pero esto viene a colación porque muchos profesionales de enfermería no saben. Ahora, cuando van a la hemodiálisis, porque yo lo viví mucho tiempo, y me decía la supervisora, pues ahí va Marisol, a ver en qué te ayuda. No, pues yo a mí no quiero que me ayude en nada, ¿no? Yo quiero que venga aquí a trabajar. Y luego la compañera estaba con su cara, con su modo, enojada. Entonces, ¿qué cuidados le va a dar al paciente si no está empoderada, si no le gusta simplemente y está en todo su derecho de no gustarle, ¿no? Entonces, pero ¿por qué aceptar ir a ese servicio? Son muchas cosas las que se ven, pero qué triste que este tipo de pacientes dependa de nosotros, ¿no? Dependa del profesional de enfermería. ¿Cuánto sabes? ¿Cuánto vives? Así de fácil. ¿Hay alguna duda, alguna otra pregunta, algún comentario? ¿Cómo les está pintando este diplomado? Saúl, Saúl de la Torre Soriano, ¿estás ahí? Hola, ¿sí me escuchan? Sí, Saúl, ¿cómo ves esto que estamos platicando? Mire, honestamente, este es el segundo diplomado que estoy tomando ahorita porque principalmente ya voy a iniciar mi pasantía ya en febrero. Y la verdad es que yo me quiero enfocar muchísimo ahorita en estos temas, sobre todo porque siento que aún me falta más por reforzar y más en el hecho de que pues todo lo que conlleva una enfermedad hacia otra patología, y entonces es algo que estoy aprendiendo nuevamente, pero a la vez sí me siento bastante bien con el hecho de saber tanta información y creo que, pues, no sé, me está pareciendo muy bien. De hecho, tanto que están compartiendo las experiencias, la información recabada, yo creo que me está pareciendo bastante interesante y más porque sí me quiero especializar fuertemente en esta área de la metodología. Entonces, vaya que sí me quedé bastante impactada con tanta información, pero a la vez también me siento muy bien en estar escuchando estos pequeños pasos que se están dando, ¿verdad? Pero sí, todo muy bien. Qué bueno, Saúl, me da muchísimo gusto. Ustedes participen, hablen, no se cohíban, estamos en confianza y otra cosa que lo que aquí se habla, aquí no se sale, no sale. Yo he trabajado y tengo mucha experiencia en diplomados, he coordinado el posttécnico de la Escuela Nacional de Enfermería e Investigación del ISSSTE, he sido tutora clínica, jamás de mi boca sale nada. Para mí nadie, no hay ninguna pregunta tonta. Para mí todos ustedes son valiosísimos porque están el hecho de que estén aquí, ¿no? Entonces, eh, pregunten lo que tengan que preguntar, inclusive si se relaciona o no se relaciona, ustedes no se queden con nada porque cuando el paciente se nos está muriendo, ahí nadie nos ayuda, solo salvan los conocimientos que nosotros tenemos. Bueno, pues yo espero que les esté gustando. Para la próxima clase, que el próximo jueves vamos a ver síndrome nefrítico y síndrome nefrótico, va muy de la mano con esto, y me voy a dar otra clavada con falla renal aguda, si les parece.
Si no hay ningún otro comentario, no sé si ya el maestro Abel esté listo por ahí. Maestro Abel. Sí, maestra, claro que sí. Bueno, Sí, pues estamos. sí, me da mucho gusto que los alumnos estén muy interesados, maestro. Pues yo lo dejo para que usted platique mucho. Me voy a salir. Que tengan muy buenas noches. Nos vemos el próximo jueves. Gracias, maestra. Hasta luego, maestro Abel. Sí, Sí, gracias, muchas maestra. gracias.